Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos, pues por este medio, aunque sea por este medio, ya que no podemos estar físicamente viéndonos debido a esta pandemia que ustedes ya saben. Pero bueno, pues espero que estén bien, que estén cada uno de ustedes en su hogar y los que tengan que salir a trabajar, pues que lo hagan con todas las medidas de seguridad. Como no sé si se han dado cuenta, pero ya estamos viendo de una manera un poco más cercana, estamos viendo ya testimonios de casos de COVID, ya no como hace unas semanas, ¿no? O hace un mes, donde todavía algunas personas decían que no existía, todavía lo siguen diciendo, pero lo que quiero decir es que ahora pues ya estamos viendo más de cerca casos de personas más cercanas a uno. En mi caso, pues tengo un amigo, un pastor en Aguascalientes, que su tío, que era como su hermano, porque creció con él, acaba de fallecer de COVID. Y luego también me comentaba que una prima y un primo, respectivamente, tanto en Mérida como en Tijuana, Emelia misma, Emelia, nuestra Emelia, su hermano, afortunadamente, gracias a Dios, ya salió. Él tuvo COVID. Entonces empezamos a ser testigos de este tipo de testimonios, ¿no? Que poco a poco nos vamos dando cuenta que es real, que existe, que está ahí, que no se va a ir a menos de que nos cuidemos, que usemos todos los medios que tenemos a la mano. Y bueno, pues nos encomendamos a Dios, ¿verdad? Si tenemos que salir, lo hacemos con toda la preparación, como debe de ser. Y si no hay que salir, bueno, pues nos quedamos. Pero bueno, en esta ocasión me gustaría continuar con el tema que dejamos pendiente la semana pasada, que es cómo prepararnos mentalmente. Y bueno, no quiero gastar mucho tiempo. Si ustedes no han visto o es la primera vez que están viendo, hablo para aquellas personas que probablemente entren al canal y vean este video y no sepan de qué estoy tratando. Bueno, les invito a que, para entender mejor, vayan ustedes a la parte número 1 de esta serie dominical que estamos llevando a cabo, que se titula Cómo renovar nuestra mente. Y el tema de hoy, que es la segunda parte, es cómo prepararnos mentalmente, es la segunda parte. Y veíamos, insisto, no voy a hablar de todos los temas porque me llevará mucho tiempo, pero veíamos cómo eh, tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Eso lo veíamos la semana pasada, veíamos cómo la Biblia nos enseña de qué manera tenemos que renovar. Es una cuestión de dos lados, no es solamente un lado, son dos aspectos. Por un lado es Dios, su Espíritu nos va mostrando, lo vimos en base a Romanos 12. Y por el otro lado nosotros también tenemos que echar mano de nosotros mismos. O sea, el cambio también viene de nosotros. Está en ti el producir lo que el Espíritu Santo ya está haciendo en ti, llevarlo a cabo. ¿Sí? Bueno, el día de hoy quiero continuar con este tema porque nos quedamos precisamente en ese aspecto, que por cierto Pablo también en Efesios 4, 23 y 24 habla de renovarse en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Y nuevamente aquí Pablo habla de una acción que implica nuestra voluntad, implica que nosotros lo hagamos, que es el renovar. Y bueno, todo esto ya lo vimos. Ahora, yo les decía, si una idea o una acción o una actividad no es honesta, no es honrosa, es decir, si contraviene a las escrituras de alguna manera, pues Dios no está en ella, ¿no? Yo les comentaba también que la mente es como el estómago, ¿no? Tiene un apetito, tiene un apetito. Y de la misma manera se acostumbra a la dieta que consume, o sea, lo que tú le des se va a comer. Entonces, pensar en lo justo, pensar en lo puro, pensar en lo amable, como Pablo le enseña a los filipenses, pues desarrolla un hambre de recibir más de la bondad de Dios. O sea, entre más pienso yo de manera justa, de manera amable, de manera pura, de manera que Dios le agrada, eso alimenta mi mente con eso. De la misma manera, yo les decía, pasa con lo contrario. ¿Cuántas veces no hemos visto
que muchas veces la persona empieza a desarrollar una forma de pensar de los amigos porque está tanto tiempo con ellos, está expuesto, digamos, a ellos, ¿no? Y eso se va desarrollando. Lo vimos la semana pasada cuando yo hablaba de la pareja. La pareja en la relación de matrimonio pasa lo mismo. Vamos desarrollando el mismo pensamiento que la pareja. Entonces la mente, de la misma manera, si ingiere basura, eh, para la gente del mundo, para la gente de común, le pueden llamar excelente o excelencia, o puede decir esto es lo mejor. Pero muchas de las veces eso que la gente le llama excelente es basura. Y nosotros desarrollamos un gusto por esas cosas. Es como el niño que le gusta más la comida chatarra, ¿verdad?, que la comida sana. ¿Por qué? Porque tiene un gusto, porque sabe rico, ¿verdad? Entonces, el mundo, lo vimos también cuando dice Pablo, no se amolden a este mundo. Bueno, el mundo presenta ofertas deliciosas a la vista. Recuerden que vimos esto en la parte número 2, que somos seducidos por lo que vemos. Por ejemplo, la televisión, aunque el día de hoy prácticamente la televisión parece ya como algo que posee segundo término, pero cuando hablo de la televisión me refiero a los canales de streaming, o sea, todo lo que tiene que ver con Netflix, YouTube, Internet, todo lo visual que tú ves, lo que tú ves en estas plataformas. Hay mucha basura mezclado con programación excelente, muy buena, diría yo, pero está todo, muchas veces está mezclado. Y muchas veces algunos piensan que está a ver bien programas que violan y violentan los valores bíblicos, porque es entretenimiento. Pero la realidad es de que si no tenemos cuidado, ese entretenimiento, entre comillas, puede llegar a ser un área bastante peligrosa. ¿Sí? Llega a influenciar de una manera bastante negativa, no solamente en nosotros, sino en nuestra familia, si es que tenemos hijos, y si no, pues en nuestra persona, independientemente que tengas hijos o no. Entonces, el dejar o permitir que las malas influencias, ideas y enseñanzas visuales penetren nuestra mente puede destruir nuestra percepción bíblica de lo que es bueno y lo que es malo, tal como pasó con Eva, así como lo vimos también. ¿Qué es lo que hizo que Eva tuviera una percepción incorrecta de Dios? Eso, lo que la serpiente, Satanás, le dijo, y que ella dice que vio el árbol, ¿verdad? Lo vio, se dejó seducir por lo que vio, que era un fruto agradable, que era un fruto que se veía atractivo y que, pues, ante sus ojos le parecía que podía, al comerlo, adquirir esa sabiduría del mundo. Entonces, nosotros de la misma manera podemos permitir que las malas enseñanzas, y cuando hablo de enseñanzas me refiero a lo que vemos, a esas malas acciones y esas ideas pecaminosas, penetren, como lo hablaba yo, si mal no recuerdo, en la primera parte, cuando hablaba del ablandador de carne. Los que han seguido la serie saben de qué estoy hablando, que el ablandador de carne, ¿para qué sirve? Bueno, de la misma manera, si nosotros permitimos de poco a poco, destruye nuestra percepción bíblica, o sea, de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si una actividad, insisto, o una idea no es honesta, no es honrosa, contraviene la escritura, pues Dios no está en ella. Y si Dios no está en ella, Satanás es el que está presente, ¿no? Es el que está día con día poniendo en nuestra mente todo este tipo de ideas y de conceptos, ya que su misión es apartarnos de nuestra mirada del Señor. O sea, el trabajo de Satanás es el de podernos distraer y apartar y seguir de alguna manera captando nuestra atención para poder seguir alimentándonos de toda esa comida chatarra que puede parecer deliciosa como el fruto en el huerto, y mantiene a la persona ocupada, la mantiene cada día más y más y más, hasta un punto donde la persona empieza a caer en una perversión, empieza a ver las cosas ya no tan mal, o sea, ya no piensa que sea tan malo, no lo ve tan mal, no cree que
pues de repente haya cosas que están en la tele que sean tan malas, y dice, bueno, pues es que de repente creo que hemos exagerado un poquito, como que el pastor me ha exagerado, como que lleva las cosas al extremo, ¿no? Y no es así. La realidad es que empezamos a perder esa percepción de las cosas correctas. Entonces, todo lo que nuestra mente pueda concentrar, pueda permitir almacenar, en este caso ya sea ideas, entretenimiento, eh, filosofías, corrientes de filosofías, se va quedando ahí, de una manera o de otra, se va quedando ahí. Aunque a veces puede parecer imperceptible, pero es un hecho, es una realidad, o sea, no cambia. Empieza a ver esa situación en la mente, como yo decía, ¿no? De este dicho, refrán, no sé, proverbio, ¿no? Que dice que no puedes evitar que las aves vuelen arriba de tu cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Bueno, eso es exactamente de lo que estamos hablando. Veíamos en Romanos 8, si gustan ir ahí conmigo a Romanos 8, versos 5 y 6. Ahí Pablo nos habla precisamente de esto que yo ya había hablado también. Dice Romanos 8, de 5 y 6, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice la traducción viviente, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, ¿sí? Aquí estamos viendo, ya lo había yo hablado este versículo, si mal no recuerdo, pero aquí vemos cómo Pablo nos explica los dos lados opuestos. O sea, por un lado, aquellos que están dominados por la naturaleza pecaminosa, por la carne, ¿verdad? Y que piensan solamente en cosas pecaminosas. Pero por el otro lado están aquellos que son controlados por el Espíritu Santo y que están pensando en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Y aquí Pablo al final dice permitir, o sea, nos da digamos, la conclusión de estos dos lados. Dice, mira, por un lado, si tú permites que la naturaleza pecaminosa controle tu mente, te va a llevar a la muerte, ¿sí? Pero permitir que el Espíritu Santo controle tu mente te lleva a la vida, a la paz, ¿verdad? Y eso es muy cierto. Una persona atormentada, tribulada, ¿verdad? Una persona que tiene en su mente únicamente cosas pecaminosas, pues no puede tener paz. Es una persona que está atribulada, que está continuamente siendo perturbada mentalmente, ¿no? Esto es cierto, pero una persona que permite que el espíritu le controle su mente, pues va a vivir tranquila, va a vivir en paz. Esto, por ejemplo, lo podemos ver mucho con lo que está pasando el día de hoy, ¿no? La gente está cayendo en una psicosis exagerada, o sea, en una psicosis colectiva terrible, en donde están prácticamente cayendo en un extremo, donde ya no quieren ni poner un pie afuera de la casa, ¿no? Porque piensan que el virus los va a matar. Y bueno, a eso le añadimos que hay películas que están saliendo ahorita que hablan de pestes y de pandemias y todo esto. Y luego continuamente estamos viendo videos en internet donde salen por ahí personas que ni conocemos y que dicen que son doctores, ¿no? Y dicen una cosa, luego otra. Entonces crea una psicosis en la gente, un espanto. A ver, el virus existe, hermanos, es real. Yo decía hace un momento, ¿no? ¿Cuántas personas no estamos ya viendo a nuestro alrededor que están sufriendo? Gente ya más cercana, ¿no? Que está siendo contagiada por el virus, sí, existe. Pero tampoco debemos de caer en un extremo en donde prácticamente creemos que estamos en una serie un capítulo de estos de los Walking Dead, ¿no?
donde la gente está allá afuera contagiándose y se está comiendo. No, 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 no. Hay que tomar medidas, claro, sí, 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 porque este virus, muy, muy contrario a lo que piensan, y dicen algunos, no, pues es como un catarro. Bueno, no, no, sí, parece como un catarro, pero la realidad es que este virus es mortal, es letal, es un virus que no tiene nada que ver con un catarro. Todos nos hemos enfermado de catarro y aquí estamos. Este no. Este es agresivo, este es letal, este va a los sistemas respiratorios, y no solo a ellos, está comprobado que ha llegado incluso al cerebro. O sea, está dañando partes internas del cuerpo, sistemas del cuerpo, tremendamente. En los niños está produciendo esta enfermedad del síndrome de Kawasaki. O sea, estamos viendo que este virus es realmente letal, es peligroso, es malo. Nada que ver con un catarro. Entonces, pero muchas veces podemos caer en una posición en donde nos volvemos casi, eh, pues enfermos mentales, donde no abras la ventana, ¿verdad? Porque no se vaya a meter. No, 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 tampoco, sí, no. Entonces, bueno, todas estas personas del mundo que están cayendo en esa situación, no duermen. Hay gente que no duerme. Las personas se duermen pensando, si no me va a pasar nada y si me llego a morir. Incluso por ahí hay gente que ya siente que tosió y ya inmediatamente dice, ya tengo el virus. O porque tal vez estornudó en la mañana, ¿verdad? Pues por una alergia, porque entró aire a su nariz, ¿verdad? Y ay, no estaré enfermo, ¿verdad? No, me siento mal, yo voy a tener el COVID. O sea, no, no, hermanos, no. Dice el Pablo, el permitir que el Espíritu Santo controle tu mente te lleva a la vida, te lleva a la paz, te lleva a vivir tranquilo, no en esa zozobra, no en esa desesperación que la gente tiene, como lo que hablaba yo. No, 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 no. Permitir que el Espíritu Santo, dice Pablo, nos controle, nos lleva a la vida y paz. Ahora, aquí yo quiero entrar a hablar continuar, pero quiero entrar a hablar de un tema dentro del control, de eh, cómo controlamos nosotros, si le podemos llamar así, ¿verdad? O cómo nos preparamos mentalmente. Yo quisiera hablar aquí, por ejemplo, de este aspecto en el que muchas veces eh, el que nosotros no entendamos esto que estoy hablando, este principio de renovar nuestra mente, de cambiar conforme el Espíritu nos va guiando, conforme Dios nos va guiando, se puede convertir en una fortaleza espiritual. Esto es muy cierto, hermanos. ¿Sí? No tiene nada que ver con demonios, no tiene nada que ver con espíritus, ni con liberaciones. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver, y lo voy a citar, voy a ir a la palabra porque la Biblia lo enseña, Pablo lo enseña, pero si nosotros no tenemos cuidado, muchas veces tú puedes caer en una fortaleza en tu mente, en donde a veces la persona no puede dejar eso. Yo conocí el caso de una persona que iba a la iglesia y que pues tenía un problema de pornografía. Y era una persona que pues ninguna persona hubiera pensado, nadie diría, nadie hubiera dicho. Y yo no creo que sea el único, hermanos. Este punto creo que es un aspecto que desgraciadamente muchas personas, incluso cristianos, sufren. Parece mentira, pero es cierto. Pero no solamente hablo de la pornografía, puedo hablar de otros muchos factores, en donde de repente la persona viene arrastrando, por ejemplo, lo que los psicólogos le llaman los traumas, los complejos, ¿no? De lo que yo hablaba, por ejemplo, cuando alguien dice, no, es que yo me enseñaron así, y yo así soy. No, espérame, no, 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 no. Yo así era. Ahora he cambiado, porque Dios me cambió y estoy siendo transformado día con día, y yo también entiendo ese proceso de renovación y voy cambiando. Yo voy viendo, yo voy notando, porque el Señor para eso nos dio el raciocinio, hermanos, para pensar. No lo dio para poder sacar conclusiones, para hacer sumas, restas, multiplicaciones, para usar nuestra mente, ¿no? No nada más nos lo dio para tenerlo ahí. Entonces,
si nosotros nos ponemos a pensar, muchas de las veces hay personas que vienen con un hábito en su vida, ¿sí? Acuérdense que los hábitos se van creando conforme esas ideas que nosotros vamos recabando y las vamos guardando en nuestra mente, se convierten en un estilo de vida. Y hay personas que tienen un estilo de vida que sea, o sea, un estilo de vida que es un hábito que se ha formado en ellos, ¿no? Yo he hablado del caso de la pornografía, pero así como la pornografía puedo hablar de otros aspectos, ¿verdad? Donde hay cristianos que les cuesta trabajo ciertas cosas. Aunque uno diga, bueno, pero que no somos nueva criatura. Sí, yo hablé de eso en el primer capítulo, en la primera serie, en la primera predicación. Sí, claro. Pero el hecho de que seamos nueva criatura no cambia el que tú vas a seguir lidiando con aspectos, ¿no? En tu vida. Eh, Podemos hablar de personas que de repente tuvieron problemas con el alcohol y en su vida pasada. Y el día de hoy, cuando pasan por algún lugar o si están expuestos a un lugar donde hay bebidas alcohólicas, pues les cuesta trabajo, ¿verdad? Obviamente que también tiene que ver mucho la madurez, ¿no? La madurez de la persona. O sea, no quiero decir que si porque es maduro ya puede quedarse y decir no me pasa nada, no, pero ya su madurez le ha enseñado a rechazar, a decir no, no o no voy, ¿verdad? Bueno, pero muchas veces este tipo de cosas siguen siendo algo en la vida de la persona, siguen siendo un área difícil, que todavía siente que pues ve el vaso, ¿verdad? O la cerveza, o no sé, lo que sea, bebida alcohólica, la ve y se le antoja, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá, en mi caso, mi papá fue un hombre alcohólico. Entonces, pues, mi papá ya después de que el Señor lo rescató, eh, pues todavía en algunos aspectos, perdón, no en aspectos, en esta área del alcohol, todavía había veces en que él se sentía, como dice Santiago, ¿no? Cada uno es seducido de sus propias concupiscencias, ligado o llevado a ver la bebida y le causaba así como que una situación donde él mejor prefería este, levantarse o claramente decir, no, ¿sabes qué? No, gracias, ¿no? Yo prefiero no hacerlo. Entonces es un proceso. Y así como hablo yo de esto, puedo hablar de otras muchas otras cosas en donde la persona va creando en su vida un hábito. Y ese hábito, un estilo de vida. Y eso se convierte en una fortaleza. Pablo, en 2 Corintios 10, versos del 3 al 5, habla de esto. Pablo cuando llega a Corinto, acuérdense que él estuvo ahí algunos años, y él conocía a los corintios. Si bien no se quedó ahí a vivir para siempre, sí vivió ahí, y conocía muy bien quiénes eran los corintios, sabía quiénes eran ellos. Y aquí en esta segunda carta, Pablo los confronta, porque no toda la iglesia, pero algunos hermanos de Corinto, pues hablaban de Pablo y decían que Pablo era un hombre carnal. ¿Sí? Ellos decían que Pablo era un hombre, pues que lo que hacía lo hacía en la carne, ¿no? Por eso Pablo les dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En la traducción viviente dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes,
castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Hay que aclarar algo. Pablo no le está escribiendo a la gente de Corinto del mundo, a la gente inconversa. Pablo le está escribiendo a cristianos, como tú, como yo. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? ¿Verdad? Pablo les escribe y les dice, miren, es verdad que usamos, es verdad que somos seres humanos, sí, somos hombres, pero no usamos las armas del mundo, o sea, espadas, escudos, lanzas, ¿verdad? No. Dice, no, usamos las armas poderosas de Dios. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia. ¿Por qué dice esto? Porque los corintios, no todos, hay que decirlo, no toda la iglesia, pero había gente en Corinto que estaban teniendo una actitud altiva. Habían creado ellos en su mente una idea arrogante. No se dejaban enseñar, menospreciaban a Pablo, lo veían como un hombre carnal, como un hombre sin valor, lo veían como no lo veían con la autoridad que él tenía como apóstol de Cristo, sino que rechazaban continuamente lo que él les decía cuando escribía sus cartas. Tenían pensamientos rebeldes, tenían ideas incorrectas. Por eso Pablo detecta que ellos, los corintios, y este grupo en particular, estaban teniendo estos argumentos falsos que habían sido recibidos por falsos apóstoles y que ellos los habían recibido en su mente, los habían abrazado y que ahora ellos estaban utilizando para no recibir la enseñanza de Pablo. ¿Y cómo lo define Pablo? Como fortalezas. Y aquí hay que entender que cuando está hablando de estas fortalezas, está hablando de pensamientos, de ideas, de consejos, ¿sí? Por eso se traduce fortaleza en la Reina Valera. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que la labor que él tenía ahora con los corintios era de demoler, de destruir esos pensamientos, esas ideas, porque esta palabra en el griego no solamente habla de fortaleza, sino también habla de consejos, habla de conocimiento que se ha, digamos, que se ha creado en la persona, en la o las personas, de tal manera que se han hecho fortalezas. Y esas ideas eran contrarias, era arrogancia, era orgullo, eran ideas totalmente contrarias al Evangelio y se habían puesto en la mente de ellos. Por eso es que Pablo dice que él va a demoler, ¿verdad? Pero ¿cómo va a demoler? ¿Cómo es que él va a demoler? Pues lógicamente aquí él mismo lo dice, ¿verdad? Con sus argumentos, con los argumentos que él tiene en Cristo Jesús. O sea, él va a derribar esas ideas, pero ¿cómo? ¿Gritándoles? No. Castigándolos. No. La manera en la que nosotros destruimos las ideas que se tienen, los conceptos, todo lo que a veces la persona tiene en su cabeza, que ha creado una idea, un hábito, que le desea una fortaleza aquí, la manera de destruirla es con los argumentos bíblicos, o sea, con aquello que la palabra de Dios nos da, como dice Pablo, con esas armas, pero armas espirituales, y no para pelear, sino para poder llevar a la persona a esos conceptos que está teniendo ahí, destruirlos. ¿Cómo? Con la palabra. Mostrarles. Es como, por ejemplo, cuando una persona del mundo, ¿verdad? Tú le compartes el evangelio, ¿no? Esa persona tiene fortalezas espirituales en su mente, tiene ideas, tiene conceptos erróneos, pero entonces tú con la palabra le vas compartiendo, y esos argumentos que tú le estás dando están empezando a derribar sus conceptos, ¿sí? Los van derribando, de tal manera que llega un momento que cuando la persona se encuentra ya sin argumentos, dice, no, bueno, pues
ya no tengo nada. O sea, esa fortaleza que tenía mental se ha destruido, ya no tengo nada, ¿verdad? Bueno, de eso se trata esto. Pablo está diciendo, si lo podíamos, digamos, si lo pudiera yo traducir de manera coloquial, diría más o menos así. Debemos de demoler, de destruir las ideas, los consejos, los pensamientos y toda fortaleza mental que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, cautivándola y llevándole intelecto o esa percepción humana a la obediencia de Cristo. O sea, sometemos todo tipo de barrera mental que se levanta en contra del conocimiento y lo cautivamos, ¿sí? Y lo llevamos a Cristo. O sea, por ejemplo, una persona que lucha, como yo decía, en la pornografía, es una persona que continuamente esa fortaleza la tiene que estar derribando, continuamente. ¿Con qué? Con la palabra. Y llevarla cautiva a Cristo, ¿sí? A Cristo, en obediencia. Es como una, si me permiten el ejemplo, diría yo que es como una bestia, ¿verdad? Porque la carne es como un animal, que lo tienes que mortificar, lo tienes que domar, lo tienes que someter, ¿no? Pablo decía, de esta manera corro y no corro al aire, ¿no? Someto mi cuerpo, de eso está hablando, ¿no? Cuando dice golpeo no está hablando de flagelación, está hablando de que él tomaba autoridad sobre su cuerpo, sobre sus ideas, sobre sus pensamientos. O sea, no lo voy a hacer, ¿verdad? Es como por ejemplo cuando una persona está a dieta, y yo creo que esto me lo van lo van a entender mejor las hermanas, y no porque los hermanos no, pero las mujeres son más disciplinadas en esa área. Cuando una persona está a dieta, y bueno, si es que fue con un nutriólogo y le dice, mira, no puede usted comer esto, esto y esto y esto. Entonces de repente anda en la calle y se le antojó un helado, ¿verdad? Pero la dieta dice que no debe tomar o de comer helado. ¿Qué pasa? Hay una lucha en esa persona. Ay, lo como, no como. Ay, pero no, me como uno chiquito y no pasa nada. O sea, empieza a haber una lucha. Pero finalmente, la persona si es disciplinada y realmente si quiere apegar a la dieta porque quiere verdaderamente cuidarse y bajar de peso, ¿qué va a hacer? Va a decir no. Aunque alguien le diga, ándale, mira, te lo disparo. No, te lo compro. No, no. Bueno, eso es exactamente. O sea, llevo yo, ese pensamiento lo llevo cautivo a obediencia. No. Aunque mi cuerpo, mi carne, mis deseos, mis ojos desean ese helado, ¿verdad? Y se le hace agua a la boca. No. Igual podríamos hablar de la comida. Está comiéndose un buen platillo, pero ve ahí, ¿verdad? Que dice, solamente puedes comer una pieza, dos piezas de pan y o tres tortillas, nada, una cosa u otra. Y dice, híjole, me comeré otra, no, no, y empieza una lucha. O pediré un poco más, no, empieza una lucha, ¿sí? Empieza una lucha en donde la persona dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Bueno, para que me entiendan, es esa lucha que hay. Aquí el problema es que muchas de las veces, como el caso de los corintios tenían ya en su mente, habían levantado una fortaleza. No sé si sepan lo que es una fortaleza, pero una fortaleza es un muro enorme, grande, que usaban las ciudades antiguas para defenderse del enemigo o de las personas externas. Bueno, es lo que pasa. Empieza a haber una batalla, una lucha. ¿Qué tiene que hacer la persona? Bueno, por ejemplo, yo hablaba de la pornografía, pero puedo hablar de cualquier otro caso, en donde la persona que tiene que hacer, si yo entro a internet, inmediatamente tengo que escapar, tengo que huir, no voy a hacerlo, no voy a ver eso, no. Puedo hablar incluso de una persona que tiene el hábito, porque lo tienen muchas veces del juego, ¿no? Hay personas que tienen eso, les quedó ese hábito. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues no lo voy a hacer. O puedo hablar de otros factores, del dinero, o de lo que tú quieras, ¿verdad? Santiago dice, cada uno es seducido cuando su propia concupiscencia, o sea, cada uno es tentado de manera diferente. Lo que para mí puede ser algo que no significa nada, para ti puede ser un problema muy grande. Entonces, cada uno, ¿verdad? Debemos de entender esto y debemos de llevar ese pensamiento que se levanta y someterlo a Cristo. Si no, si es arrogancia, si es orgullo, si es
ira, si es, no sé, o sea, pongan ustedes es eso que se ha arraigado, que se ha puesto en ti, ¿verdad? Debemos nosotros de llevar a Cristo. Porque muchas veces, si no es que siempre, este tipo de pensamientos se oponen a la obediencia de Cristo. O sea, no quieren hacer lo que Cristo quiere. Y se convierte en esa fortaleza. Hay personas que no pueden dejar de ver, por ejemplo, la tele o el internet. Hay personas que no pueden, estoy hablando de cristianos, ¿no? Que les cuesta trabajo ciertas cosas. O sea, pero es que lucho con esto. Esa es una fortaleza. ¿Qué tienes que hacer? Someterla a Cristo, llevarla cautiva. Aquí Pablo está hablando del ejemplo de esas personas que se llevaban cautivas, ¿verdad? Que eran tomadas y las llevaban a otro lado. Bueno, cuando, por ejemplo, cuando Abraham va por su sobrino Lot, que le dicen que se lo llevaba un cautivo, ¿qué hizo? Fue por él y lo regresó. Eso es exactamente el ejemplo que Pablo está poniendo cuando habla de esta palabra de llevar cautivo. O sea, tomo ese pensamiento y lo traigo a Cristo y lo someto. Es como, si lo pudiera llamar de una manera más clara, es como cuando dicen se te van las cabras al monte, ¿verdad? O sea, se van. ¿Por qué? Porque la cabra tiene esa cualidad. Su naturaleza es ir al monte. Así está hecha ese animal. Las cabras tienen esa tendencia, ¿no? Bueno, nuestros pensamientos, si nosotros no tenemos cuidado, se pueden convertir en fortalezas que el día de mañana nos van a llevar a nosotros cautivas, como esas cabras, ¿verdad? Y vamos a estar viviendo continuamente en esclavitud de esa idea, de esa fortaleza. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos nosotros que destruir esa fortaleza. ¿Cómo? Con la palabra, llevando la esclava a Cristo, cautiva. Dice, no, ¿verdad? Por eso es muy importante, aunque el día de hoy ya no se le da ese valor, hay que decir, ya no se le da. Yo me acuerdo cuando yo era niño, que en la iglesia donde íbamos, regularmente, pues el pastor pedía a la congregación que citaran un texto de la Biblia, así, cada uno, así rápido. A ver, hermano, vamos a empezar con un texto. Y ahí veías tú que la gente no lee, no. Ay, pues no. A ver, el que sea, hermana. Y pues es lógico, ¿verdad? El más común, Juan 3:16. Pero era triste porque tú te dabas cuenta que la lectura de la Biblia no era algo que la gente, o sea, que los cristianos lo practicaran. No. Aquí Pablo está hablando de llevar cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo. Bueno, un ejemplo para que todavía pueda quedar más claro, lo encontramos nosotros en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 4, ¿sí? Cuando dice que Jesús es tentado y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, fíjate. Y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿sí? O sea, aquí viene la tentación, aquí viene ese dardo que viene a la mente, ¿no? A ver, tienes hambre, tú eres hijo de Dios, que él sabe que eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? Él sabía que si el Señor utilizaba todos estos medios, pues entonces ya no estaba haciendo las cosas, digamos, de manera normal. O sea, estaba rompiendo ya su naturaleza. Entonces, él lo que quiere es que Jesús, como era hombre y era Dios, pues rompiera esa parte humana para hacer trampa, vamos a decir. Y Jesús, de manera magistral, porque pues él era el Señor, imagínate, inmediatamente no le contesta de acuerdo a los argumentos que Satanás le da. Si se fijan ustedes, él le responde con la palabra. O sea, inmediatamente le responde con la palabra. Si eres hijo de Dios, dice Satanás, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro, él sabía que era hijo de Dios. No necesitaba demostrárselo, él ya lo sabía.
Pero luego él no entró en el juego de Satanás. Como muchas veces tú y yo entramos, le damos entrada. No, ¿cómo no? Vas a ver, sí, yo soy hijo de tu, lo voy a demostrar. No necesito demostrarte nada. Pero sí utilizó lo que nosotros debemos de utilizar, la palabra. Inmediatamente, ¿verdad? El Señor le responde, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tómala. Ahí está. ¿Qué está haciendo Dios? Derribando los argumentos de Satanás. Derribándolos. Número 2. El diablo lo lleva a la santa ciudad y lo pone sobre el pináculo. Y le pregunta, otra vez, él ya sabía, claro que él sabía que él era hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Salmo 91:11. Para que no tropiece tu pie en piedra, fíjate, le salió lo espiritual a Satanás, le salió hasta lo cristiano. Y le dicen, no, a ver, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tómala. ¿Sí? O sea, otra vez. ¡Pum! Sigue el Señor derribando fortalezas. Todo ataque lo derriba. ¡Pum, pum, pum! Nuevamente le lleva a un monte alto, muy alto, dice, y le muestra los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, mira, todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Entonces el diablo le dejó, he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Se fijan? Es exactamente la lucha que todos tenemos día con día. Día con día. ¿Sí? Es lo que yo hablaba, por ejemplo, de... Obviamente lo hablaba en otro concepto, pero más o menos de lo que hablaba acerca de la dieta, o del helado, o de esa comida, o de ese pedazo de pan o de tortilla, que de repente te quieres comer de más. Y dices, no. Bueno, aquí el Señor, de una manera magistral, lo repito, le responde. ¿Y cómo lo respondió? Con la Biblia. ¿Y qué hizo Satanás? Le dejó. ¿Sí? Entonces vemos pues cómo el Señor pues tiene la clave, ¿verdad? Para poder, como Pablo lo decía en Corintios, ¿verdad? Voy a llegar y sí, no, o sea, soy carne, soy carnal, sí, porque soy un hombre, pero no milito. No, yo no uso las armas del mundo, no. Yo uso armas espirituales. Jesús usó armas espirituales. Para derribar fortalezas, sí. Ideas, conceptos. El diablo le mandaba ideas erróneas. ¿Y qué hacía Jesús? Las derribaba. ¿Cómo? Con la palabra. Tranquilamente. Pero aquí es donde yo decía, desgraciadamente hay un hábito que el día de hoy ya no se practica en la iglesia, tristemente. Y hablaba yo de cuando era niño y cómo el pastor pedía un texto de la Biblia. Y era triste. El día de hoy es igual. El cristiano no lee, no sabe la Biblia, no la conoce. Sabe más de series, de películas, o sabe más de, pues no sé, de jugadores de fútbol, o de equipos de fútbol americano, o de otras cosas, buenísimos para eso, ¿no? Pero para poder responder y llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a tener esa situación, debemos de llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo, ¿sí? Llevarlos cautivos a Cristo. Esto es lo que el Señor enseña, esto es lo que el Señor dice. Su palabra dice esto. Si el cristiano practicara la memorización de la Escritura, su vida sería otra, hermanos. Bueno, hasta aquí quiero dejar el tema para que la semana que entra continuemos con nuestra serie de Renovando Nuestra Mente. Y te animo a que tú puedas leer la Biblia. Memorízala. No quieras hacerlo de un, como dicen, de un centón. Ahorita voy a leerme 8 capítulos. No te lo vas a aprender. Velo haciendo progresivamente. Guárdalo, atesóralo. Cuando vengan esos momentos, tú vas a tener los recursos
para poder echar mano de ellos y derribar esos argumentos. Si en tu vida hay una fortaleza espiritual que tú crees que no la puedes derrotar, sí la puedes derrotar. Claro que sí. Llévala cautiva. Esos pensamientos que probablemente te han tenido ahí, ¿verdad?, cautivo, o que se levantan contra el conocimiento de Cristo, no, somételos en obediencia. Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Señor, aquí está mi vida, ¿sí? Aquí es continuamente. ¿Recuerda lo que decía Romanos 12? Tenemos que ofrecernos día con día, diario, como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Es un trabajo, si lo podemos llamar así, de todos los días, hermanos. Es esa respuesta que tú tienes cuando de repente vas manejando y el que va adelante se te mete o te toca, o el de atrás, no sé, es un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a responder igual? O sea, ¿te vas a hacer igual? ¿O vas a permitir que tu mente controlada por Dios diga, no, tengo el control de esto? Lo mismo en todas las demás áreas, no solamente una. Yo no conozco tu vida, yo no sé, no los conozco, pero lo que sí sé es que Dios sí los conoce y que el remedio para poder destruir estas fortalezas se encuentra en someternos a Cristo, a la obediencia de Cristo y a derribar esos argumentos, esas fortalezas que se han creado con la palabra, tal como el Señor lo hizo, ¿sí? Lo derribamos. Entonces, pues yo espero que este tema les haya servido, que les haya ayudado y que pues seguimos en contacto, hermanos. Ustedes saben, hasta que el gobierno nos dé autorización, nos sometemos a las autoridades de gobierno, esperamos, no pasa nada, ya hemos llevado varias semanas así, meses, no pasa nada, ¿sí? Que Dios los bendiga, me dio mucho saludarlos y pues saben que estamos en contacto por las redes sociales, nuestros WhatsApp y cualquier cosa, pues aquí estamos. Que Dios los bendiga, hasta pronto.